Gracias a todos por conectarse a tiempo a nuestro estudio. Vaya conmigo a la escritura, la segunda epístola del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a estar compartiendo o meditando bajo el tema fortalezcamos la naturaleza divina en nosotros. Fortalezcamos la naturaleza divina en nosotros. A manera de introducción y antes de leer esta porción, sabemos que nosotros tenemos dos naturalezas, la naturaleza humana, que son todas las características, tanto físicas como emocionales e intelectuales que tienen los seres humanos, pero también tenemos una naturaleza divina. Sabemos la historia, usted la conoce bien, Dios nos creó a su imagen y semejanza, y cuando el Dios Todopoderoso dice que nos hizo a su imagen y semejanza es porque, si usted quiere leer el libro de Génesis, capítulos del 1 al 3, se va a dar cuenta que cuando el Señor empieza a formar al hombre, dice que sopla sobre él aliento de vida. Y ese aliento de vida no es otra cosa que el espíritu que pone dentro de los seres humanos. Espíritu con el cual muy probablemente cuando usted confiesa la fe en Jesús, se va a conectar con el Espíritu Santo. Entonces, la naturaleza humana nos dice que somos carne, por supuesto, estamos hechos de la materia, que somos alma, es decir, tenemos sentimientos, tenemos emociones. Hasta ahí todo el resto de la creación de seres vivos tienen lo mismo, sobre todo los animales, ¿verdad? Están hechos con instintos, están hechos para la autodefensa, están hechos para muchas otras cosas. Lo mismo que usted y yo fuésemos sin tener la conexión divina, sin tener la conexión espiritual. Pero Dios nos dejó esa otra parte en la cual Él puede conectarse directamente a nuestro interior si nosotros en algún punto de nuestra vida se lo permitimos. Nosotros tenemos esa parte cerrada y tenemos la oportunidad de decirle: Señor, quiero que vengas a mi vida, creo en Jesús como Señor y Salvador para que puedas morar en mí. Y entonces el Señor, dice la palabra de Dios, que Él llama a la puerta. Aquí toco la puerta y llamo. Si alguien quiere que cene con Él, que abra la puerta y entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Eso nos da la oportunidad a nosotros de tomar esa decisión, decisiones que muchos hemos tomado en algún momento de nuestra vida y hemos abierto nuestra puerta del corazón para que el Señor more dentro de nosotros. En esa dinámica vemos cómo el Señor entonces empieza a gobernarnos desde adentro. Empieza una lucha, por supuesto, porque la otra parte, nuestra parte humana, torcida por el pecado, torcida por la tendencia pecaminosa que todos los seres humanos tenemos, nos obliga a separarnos un poco o a hacerle menos caso a las cuestiones espirituales. Pues ahora el enfoque para este estudio, para que ustedes y yo podamos aprender, es cómo tratar de fortalecer la parte divina dentro de nosotros. La parte humana la tenemos claro cómo hacer. Quiere fortalecerse, tenga una vida sana, no fume, no tome, coma sano, haga ejercicio. Está comprobado por la ciencia que esa es la manera en la que nosotros fortalecemos nuestro cuerpo. Tenemos que dormir bien, descansar bien, tratar de no estresarnos, porque el estrés nos está matando a todos. Y nos damos cuenta de que esa es la manera de fortalecer nuestro cuerpo. Hagamos lo que hagamos, un día vamos a tener que dejar este mundo. Porque podemos hacer todo siguiendo la lista perfecta de las cosas que debemos hacer, pero el día en que el Señor dice se acabó, se acabó. Aunque hayamos sido las personas más sanas del mundo. Pero estamos con la naturaleza divina. La naturaleza divina es permanente. La naturaleza divina no va a llegar a un final. Nosotros vamos a llegar a un final. Este cuerpo va a terminar, se va a desgastar. Ya se está desgastando rápidamente. Pero cuando esto termine, nosotros vamos a estar con una naturaleza divina que va a trascender. Cuando nosotros muramos, nuestro espíritu y alma se van a la presencia de Dios. La palabra así lo dice. Nos vamos al paraíso, a la presencia misma del Señor. Y de esa forma nosotros tenemos que tener nuestra fortaleza divina. Tenemos que tener un interior que verdaderamente está conectado con Dios. De esa forma es como le tenemos también que dar mantenimiento a nuestro interior. No nos descuidemos acerca de lo que tenemos dentro en el espíritu. Porque si cuidamos nuestro cuerpo, también tenemos que cuidar nuestro espíritu. Y de eso se trata esto. Que podamos hacer ejercicios diarios y conocer algunas
virtudes las cuales nos van a servir para poder fortalecer nuestra parte espiritual. Usted sabe que los ejercicios diarios de un cristiano, pues usted la lista la conoce muy bien. Así como dijimos hace un momento, comer bien, comer sano, dormir bien, no estresarse, hacer ejercicio, no tener vicios, son las cosas que al cuerpo le ayudan. Pues orar, leer la palabra, congregarse, estar conectado, oyendo la palabra, entrar en tiempos de adoración, va a ser la manera en que le voy a dar mantenimiento a mi naturaleza divina. Es necesario que podamos fortalecer al Espíritu Santo. Y esto tiene un motivo. Nosotros tenemos esa naturaleza humana que fue torcida en el pecado original. Nacemos con la tendencia a pecar. Nacemos con la tendencia a que lo más fácil de hacer es lo malo y lo bueno es difícil de hacer. Es por eso que vemos que a la gente le parece más fácil pecar que mantener una vida disciplinada. De esa manera nosotros podemos ver cómo debemos fortalecer más nuestra naturaleza divina que nuestra naturaleza humana. Y eso se logra, se puede hacer. Es un alto y bajo. Estoy seguro que usted de repente hay épocas en las que usted ha estado un poquito pasado de peso o pasada de peso y de repente dice, no, me tengo que cuidar, voy a hacer ejercicio, voy a hacer esto, lo otro, y empieza a bajar de peso y usted se siente muy bien. Y dice, hoy tengo controlado mi peso, hoy estoy en mejores condiciones, usted se siente bien, usted se ve bien y su autoestima se mantiene estable. Pero ¿qué pasa con la divina? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preocupado por tener una fortaleza divina que verdaderamente nos ayude a enfrentar los desafíos del día a día de nuestra vida? Y es eso lo que pretendemos aprender hoy. Si usted le da una cucharada diaria de vitaminas al Espíritu Santo que mora dentro de usted, va a tener un espíritu fortalecido. Y ese espíritu fortalecido le va a dar autoridad sobre el pecado. Le va a dar autoridad para decir no al pecado, para mantener bajo sus pies, debajo de la planta de sus pies, todas esas tendencias naturales del pecado que hay cautivas en el ser humano. Para algunos serán unas cosas, para otros serán otras cosas. Hay debilidades para uno que probablemente no sean debilidades para otros. Pero esa área de su vida en la cual usted sabe que es débil, debe fortalecer su parte divina, su área espiritual, para que sea mayor, que sea más fuerte y que domine a la parte carnal. Y eso es lo que tratamos de hacer con estudios como este. Ver cuáles son las virtudes que debo fortalecer dentro de mí, mi relación con Dios, de manera que el pecado no me venza. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 11. Vamos a leer de corrido la porción y luego hacemos un análisis. Segunda de Pedro 1, del 3 al 11. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así de importante es esto. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Por lo tanto, todo lo que leímos arriba de esto es súper importante, porque seremos otorgados con una amplia y generosa entrada. Vamos a ir analizando ahora verso por verso de manera que podamos aprender de la palabra.
Entonces el apóstol Pedro está escribiendo y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, como todas las cosas, así empieza esta porción, como todas las cosas que pertenecen a la vida. Cuando él menciona la palabra vida, aquí está refiriéndose a un vocablo griego, zoe con z, que significa como todas las cosas que pertenecen a la vida dada por Dios. A eso se refiere, a ese soplo de vida que Dios nos ha dado. Entonces, las cosas que pertenecen a Dios, que Él ha dado vida, con la cual ha dado vida, y después dice, pertenecen a la vida y a la piedad. La palabra piedad es una respuesta interna que la persona tiene con respecto a las cosas de Dios. Entonces, podemos comparar que todas las cosas pertenecen a la vida otorgada por Dios, dada a nosotros, y a la piedad, a nuestra respuesta hacia las cosas de Dios. Como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, estas dos cosas han sido dadas por el divino poder de Dios. Dijimos hace un momento, Génesis capítulo 1, 2 y 3, habla acerca de la creación, y en un punto de esos el Señor levanta a su creación máxima, que es el ser humano, y sopla sobre él aliento de vida. Por eso dice aquí, la vida proviene de Dios. Si no, hubiera sido un objeto inanimado, si el Señor no hubiera decidido hacer lo que hizo. Y todo eso ha sido dado a nosotros por el divino poder de Dios. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos cosas, que es la vida y la piedad dadas por Dios. ¿Cuál es el vehículo que Dios utiliza para hacernos llegar esto? Bueno, lo hace mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces nos da la vida, nos da la piedad, y son dadas por su divino poder a través de que un día nosotros conocimos a aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. La palabra excelencia acá es arete, que significa excelencia moral o las virtudes. Nos llamó con su gloria, con todo su poder y con toda su excelencia moral y con todas sus virtudes, con toda su perfección. Hasta este momento, el centro de todo es nosotros vamos pasando y Dios nos ha regalado vida, nos ha dado piedad y nos ha dado esto a través del conocimiento de la gloria y la excelencia del Señor Jesús. Ahí vamos caminando. Vean cómo es esto de pomposo. Cuando nosotros lo leemos de corrido, tal vez no podemos lograr entender cómo es de pomposa esta introducción, porque todo esto viene de Dios. Vamos al versículo 4. Por medio de las cuales, ¿de qué está hablando? ¿Por medio de qué? ¿Está hablando de la piedad, de la vida? No, está hablando de la gloria y la excelencia de Dios. Vuelvo a leerlo de corrido. Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, o sea, de su gloria y de su excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Ok? Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Todo a través de qué? De su gloria y excelencia. ¿Y cómo llegamos ahí? A través del conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Y cómo pudimos tomar ventaja del conocimiento? A través de algo que Él nos dio, que era la vida y la piedad. Todo va entrelazado. No quiero complicar más este versículo, o esta porción, pero vamos viendo cómo lo vamos desmenuzando, de manera que podemos entender línea por línea la importancia que tiene esto en nuestra vida, por medio de los cuales su gloria y su poder nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, a través de esas promesas maravillosas de Dios, ustedes y yo vamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y hemos dicho que ahora vamos a fortalecer nuestra naturaleza divina. Todo esto es el plan de Dios. Lo que usted está viendo aquí es un plano, es un dibujo de cómo el Señor había delineado lo que íbamos a tener en nuestro interior, en la parte divina, en la parte espiritual.
Entonces dice acá que todas esas preciosas y grandísimas promesas que el Dios nos ha dado, ¿cuáles son esas? Bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí. Confesad vuestros pecados y yo os perdonaré, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si seguimos, hay tantas promesas dadas por Dios a través de la figura de la persona de Cristo, que aquí es a donde Él dice preciosas y grandísimas promesas, para que a través de esas promesas de salvación, de perdón de pecados, de vida eterna, de justificación, de regeneración y de santificación, llegamos nosotros a ser participantes de esta nueva naturaleza en los seres humanos, que es la naturaleza divina. Naturaleza que, como dije hace un rato, había estado opacada por la carne, había estado opacada por los deseos naturales de los seres humanos, sin tomar en cuenta a Dios, pero que una vez le damos espacio a Dios para entrar en nuestra vida, ¡boom!, explota la parte divina, la parte espiritual de nosotros. Y cuando digo divina no quiere decir que nosotros seamos divinos, no, de lo que entra en nosotros, que es el Señor Todopoderoso. Entonces se vuelve la naturaleza divina. Después de la coma dice siempre en el versículo 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido. En el momento en el que ustedes y yo recibimos a Cristo como Salvador y hay una transformación en nuestra vida, tratamos, al menos tenemos la conciencia de que debemos alejarnos de las cosas del mundo, sobre todo cuando hemos llegado a los pies de Cristo con un problema. Dice aquí la concupiscencia, esa palabra es muy de la Reina Valera de 1960, es una palabra un poco antigua, pero cuando nosotros la traducimos son las pasiones y los deseos mundanos, carnales de los seres humanos, cuando somos atraídos y seducidos por nuestros propios placeres. Entonces vemos ahí que dice, habiendo huido de la corrupción, de algo que se descompone, que hay en el mundo a causa de los deseos carnales humanos, de los deseos más podridos que pueden haber. Entonces, vemos que hay un cambio en nuestra vida, nuestra parte divina empieza a funcionar y nuestra parte divina empieza a repeler. Dije hace un momento, ¿cómo funciona este sistema? Bueno, si yo fortalezco esta parte de la naturaleza divina que estoy viendo acá, que somos ahora participantes, ustedes y yo, a través de la fe, vamos a ir menguando este hecho de que hemos huido de la corrupción y de la concupiscencia. Usted y yo tenemos nuestras propias concupiscencias, esos deseos carnales. Fortalecemos la naturaleza divina, minimizamos la naturaleza humana. Después hay un punto y coma, y vamos al versículo 5, y dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid. Y aquí viene una lista de 8 cosas que ustedes y yo debemos añadir a esta receta para que nuestra parte nuestra parte divina se fortalezca. Es aquí donde dice con toda diligencia. Y la diligencia es poner empeño. La diligencia es no quedarse dormido. La diligencia es hacerlo bien, hacerlo con excelencia, hacerlo con el deseo de hacerlo. Entonces dice, pongan toda diligencia, dice la palabra, en todo lo que hacen, y a toda esa diligencia añadan lo siguiente. Y aquí empezamos con esta lista de 8 cosas. Y dice, añadan a vuestra fe. O sea que lo primero que debemos tener es fe. Hablaba hace poco, compartiendo la palabra acerca de la fe y la confianza. Nosotros podemos tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida a través de nuestro paso de fe en Jesucristo como Señor y Salvador, de lo que hablamos al principio de este estudio. Y mi nombre está escrito ahí, pero en el día a día yo puedo ejercitar poca confianza en que Dios va a hacer obras maravillosas y sobrenaturales y va a cumplir sus promesas como los tenemos ahora y lo hemos leído acá. La confianza en el Señor debe también desarrollarse y se desarrolla en función de la fortaleza divina que hay dentro de mi corazón. De darle la autoridad y la potestad de mi vida al Espíritu Santo. En eso nace y se puede confirmar la confianza. Sin embargo, la fe es el elemento más básico para que ustedes y yo podamos empezar a tener una fortaleza
y una naturaleza divina en nuestra vida. Es por eso que la pone como la virtud número 1. Y dice la fe, que vuestra fe, eso que ya tienen, aquí el escritor, que es el Espíritu Santo, por supuesto, asume que ustedes y yo tenemos fe, y dice, a su fe agréguenle la siguiente, que es la virtud. La virtud es una excelencia moral, y esa excelencia moral se exhibe para enriquecer la vida de las otras personas, reside en forma inherente, solo en Dios, por supuesto, pero como hay esa parte misteriosa en la cual el Señor entra en la vida de todos nosotros a través de nuestra parte espiritual, el Señor empieza a dejar evidencia en nuestra vida, y es por eso que entramos a ser personas virtuosas. Sin embargo, Él lo canaliza. Cuando Él lo llega a tener, porque más bien cuando Él logra hacérnoslo llegar a nosotros, lo canaliza a través de los creyentes que reciben y obedecen, de aquellos que tienen fe, de los cuales se dejan forjar por el Señor, por el control del Espíritu Santo. A eso entonces se llama como consecuencia una persona con virtud, una persona que tiene la virtud, una virtud de parte de Dios. Una excelencia moral. Entonces, volvamos al principio, la fe, que se supone, Dios da por sentado que ustedes y yo la tenemos, a la fe agréguenle excelencia moral, agréguenle la virtud. Sigamos, el tercer paso dice, a la virtud, conocimiento. El conocimiento que ya hemos compartido con ustedes. Si ustedes leen un poco más atrás, ¿qué es el conocimiento? En el versículo 3 dice, nos ha dado, que al Señor le pertenecen la vida y la piedad, y nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, que es Jesucristo. Entonces, ahora nos vamos más abajo y regresamos a analizar el versículo 5, y dice que a la fe le voy a sumar virtud, excelencia moral, y a la virtud le voy a agregar conocimiento. Conocimiento. Eso quiere decir que yo tengo que estar expuesto a la palabra de Dios. Eso significa de que lo que usted está haciendo hoy, de que estamos tratando de aprender más de la Biblia, desmenuzando la palabra, a ver qué nos dice, es parte de la manera en la que yo hago para captar conocimiento, para poder hacer una transición en mi cerebro y decir, ok, bueno, las cosas no solo son ciencia, las cosas no solo son hechos o algo que es tangible. La fe es otra parte de esos misterios con el que Dios nos ha formado, y debo empezar a conocer a Dios. Entonces hay fe, virtud y hay conocimiento. A Dios no le gustan esas cosas, a Dios sí le gustan esas cosas. Dios no quiere que vaya para allá, Dios quiere que vaya para allá, Dios quiere que huya de esto, Dios quiere que me acerque a esto. Eso es el conocimiento de lo que necesitamos nosotros para podernos guiar a una vida fortalecida en la parte divina. Entonces, a ese conocimiento, a la fe le aumentamos la virtud, a la virtud le aumentamos conocimiento. Versículo 6, y al conocimiento, este es duro, dominio propio. Al conocimiento, dominio propio. Hay varias cosas acá que si ustedes comparan Gálatas capítulo 5, versículo 22, que es el fruto del Espíritu Santo, hay algunas de ellas que se entrelazan. Quiere decir que Gálatas capítulo 5, versículo 22, escrito por el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, también era el mismo Espíritu que estaba inspirando al apóstol Pedro acá para hacernos llegar esto. Todo esto viene siendo el fortalecimiento de nuestro interior y la manifestación del Espíritu Santo. El dominio propio se menciona también en Gálatas capítulo 5, versículo 22 como el fruto del Espíritu, uno de los factores del fruto del Espíritu. Dominio propio no es otra cosa que el autocontrol. El dominio propio no es otra cosa que decir, esto no lo voy a hacer, aunque lo quiera hacer, aunque mi carne desee hacerlo, aunque yo no pueda controlarlo, dicen algunos, pero el dominio propio viene a consecuencia de tener una vida espiritual fortalecida, nuestra naturaleza divina gobernando y no la carne. Usted va a tener malos deseos o va a tener algunos deseos que quizá no sean pecado, pero son algo que le cae mal, es decir, es malo para usted.
qué sé yo, comer de más o qué sé yo, dormir de más. No lo sé. Hay algunos ejemplos que podamos ver de cosas que probablemente no por eso va a perder su salvación, pero que sabe usted que no son buenos para usted. El dominio propio, entonces, es un fruto de una naturaleza divina fortalecida. Ya no se diga, por supuesto, el hecho de tener el dominio propio para poder controlar nuestros impulsos, para poder controlar nuestro enojo, para poder controlar la ira, para poder controlar el estrés, para poder controlar lo que sale de nuestra boca o nuestro lenguaje corporal. Todo este tipo de cosas deben estar bajo el dominio propio y el dominio propio es alimentado por el Espíritu Santo. Sigamos. Entonces, a la fe le vamos a agregar virtud, a la virtud le vamos a agregar conocimiento y al conocimiento le vamos a agregar dominio propio. Al dominio propio le vamos a agregar otra, que es similar. Cualquiera que sea, usted no sabe la cantidad de veces que en el Nuevo Testamento se menciona la palabra paciencia. Dios nos hace énfasis en esto, paciencia. Y creo que el dominio propio y la paciencia, al menos en mi caso, son de las cosas que a veces más nos cuesta manejar en cierto sentido. Porque a veces somos muy acelerados, a veces tomamos decisiones sin pensarlo, a veces somos impulsivos, a veces estamos cansados y eso nos hace reaccionar tal vez de una manera que no es correcta. Y lo mismo pasa con la paciencia. No tenemos paciencia, sobre todo en una vida como la que vivimos ahora. Para todo hay que hacer una fila larga. Para todo hay tráfico, sea la hora que sea. Para todo va a encontrar una multitud queriendo hacer lo mismo que usted quería hacer. Para todo, siempre vamos a tener que tener paciencia. Vivíamos hasta hace poco en una cultura de que todo era rápido. Que usted quería comer, iba a un lugar donde venían comida rápida y en 10 minutos usted ya tenía su comida en sus manos. O iba a algún lugar y todo era rápido, bajaba todo rápido, y si quería algo por internet, si quiere ver un video rápido, baja. Ahora ya no queremos esperar nada. Y como la vida, el mundo está creciendo, la población está creciendo, todo el mundo está queriendo hacer lo mismo que usted, entonces viene la pérdida de la paciencia. Entonces acá, si usted no tiene idea de la cantidad de veces que la palabra paciencia o la recomendación de parte de Dios de que tengamos paciencia se repite en el Nuevo Testamento. Creo que es algo que Dios sabe que es con lo que peleamos y que debemos nosotros mejorar. Por supuesto que debemos mejorar. Por supuesto que tenemos poca paciencia. Admiro a algunas personas que caminan pausado. Admiro a unas personas que nada les saca carrera. Admiro a algunas personas que no se preocupan mucho por lo que, no sé, por lo que dicen o lo que visten o lo que andan o lo que caminan o lo que van a hacer. Viven una vida más tranquila. Tienen paciencia y esa es una gran virtud que viene del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a poder nosotros entonces contrarrestar el contrario al dominio propio y el contrario a la paciencia, que es la impaciencia? Fortaleciendo nuestra naturaleza divina. Si nosotros permitimos que el Señor gobierne nuestra vida, vamos a tener más o menos bajo control este tipo de cosas. Ok, entonces a la paciencia, ¿qué le vamos a agregar? Piedad. Piedad, una vez más está esta palabra que ya la analizamos ahí arriba. Es una respuesta interna que uno tiene con relación a las cosas de Dios. El amar las cosas de Dios. La piedad es una palabra que ustedes en griego pueden ver, se llama Eusebia, se llama, digo, como que fuera una persona, pero es un nombre que Eusebio, por lo menos en masculino se ha escuchado en algunas veces, significa devoto del bien, una actitud en pos de Dios para agradarle. Eso es lo que quiere decir la piedad. Entonces, cuando vemos aquí que a todo lo que ya hemos hablado, tenemos que agregarle la devoción a Dios y decir, Señor, esto me agrada, me gusta, lo que estamos haciendo me agrada, me gusta estar en ayuno y oración, me gusta leer la palabra, por supuesto sumado a toda la enorme cantidad de cosas que tenemos en el día a día, ¿verdad? Porque estamos seguros que no tenemos todo el tiempo siempre para estar subidos en una montaña y pasarnos unas 3 semanas subidos en la montaña en ayuno y oración buscando la presencia del Señor. Fuera lo ideal y fuera maravilloso, pero no tenemos el tiempo para hacerlo. El corre-corre de este mundo nos exige alejarnos de esas cosas, lo cual sería lo ideal. Pero para esto tengo que meterle piedad. Entonces ahí voy. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia y piedad. Y sigo con esto. Y a la piedad, versículo 7, afecto fraternal.
¿Cómo que supiera Dios que estamos perdiendo todo esto? Cuando usted analiza este mundo, se da cuenta de que el mundo está perdiendo el afecto fraternal. A la gente no le importa lo que le pasa a su vecino. A la gente no le importa lo que le pasa al vehículo que va adelante. No le importa si va a la carrera, no le importa si tiene una emergencia. A nadie le importa nada ahora. Se ha perdido el afecto fraternal. Y es ahí donde el Señor nos trata de decir, no lo pierdan. En Mateo capítulo 24, en las señales antes del fin, o en lo que se llama también el principio de dolores, dice que el amor de muchos se enfriará. Dice que es parte de la configuración del arrebatamiento de la iglesia, de los días postreros o de la preparación para el juicio final o para el arrebatamiento de la iglesia. Entonces el amor fraternal, el amor se está perdiendo, el afecto fraternal debe ser parte de nosotros. Debemos ya cambiar. ¿Cómo lo voy a hacer? Cuando cambio o fortalezco mi naturaleza divina, cuando dejo que mi naturaleza humana deje de gobernar y empieza a gobernar la naturaleza divina. ¿Cómo se logra? A través de todas las herramientas que tenemos como cristianos. Y al afecto fraternal le tengo que aumentar esa otra palabra, amor. Y estas cosas, como les digo, se repiten, muchas de estas en el fruto del Espíritu. El afecto fraternal, de ahí va a nacer ese amor incondicional, ese amor que debemos tener, el amor de Cristo, el amor porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese amor puro que el Señor nos demostró, y si usted quiere leer un poco más sobre el amor, vaya a las epístolas de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, habla acerca del amor. Nosotros hemos sido enseñados por el Señor. Pero, ¿cómo vamos a desarrollar el afecto fraternal? Y por supuesto, a consecuencia de esto, el amor, si nuestra naturaleza divina no está ejercitada. Es por eso que debemos fortalecer, darle más recursos al Espíritu Santo para gobernar nuestra vida, darle más espacio de trabajo al Espíritu Santo y empujarlo a que gobierne por completo mi ser. Versículo 8. Porque si estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, las 8 cosas que hablamos, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, subrayé esa palabra en mi Biblia, porque que yo tenga la medida básica de esto, pues tendrá alguna bondad. Pero aquí dice que si estas cosas están en vosotros y abundan, quiere decir que rebalsan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Si abundan, no van a estar ociosos ni sin fruto. Y ociosos por supuesto no se refiere a no trabajar o estar en una hamaca todo el día viendo televisión o viendo series. Ocioso significa sin crecimiento, sin ejercicio divino, sin fortalecer nuestra naturaleza divina. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Buscaremos y buscaremos y buscaremos. Si estas 8 cosas abundan en nosotros, nacerá el deseo de poder incrementar nuestro conocimiento del Señor Jesucristo para, por consecuencia, fortalecer nuestra naturaleza divina. Porque ya vimos al principio de esto que mediante el conocimiento, en el versículo 3, que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, por medio del conocimiento. Ahora vámonos de nuevo a donde estábamos en el versículo 8 y dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a estar ociosos, vamos a querer conocer más. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? Las 8 que ya hablamos. Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Como quien dice, se me olvidó lo que hizo Cristo, se me olvidó lo que hizo el Señor. El sacrificio de Jesús en la cruz ya se me olvidó. No me acuerdo de que ya cuántos pecados me habrá perdonado el Señor. Entonces él dice que si no tengo estas cosas, si no abundan en mí, voy a olvidar la purificación de los antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, dice, y aquí viene la reflexión, el consejo, la intensidad. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué cosas? Las 8. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¡Qué maravilla! Hagan esto, que abunden en ustedes, dice la Escritura, y no caeréis jamás. Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada
en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos conviene a todos. Por lo tanto, fortalecer la naturaleza divina en nosotros es un gran negocio. Fortalecer la naturaleza divina en nosotros es la mejor elección. Fortalecer todo esto que hemos platicado ahora es el mejor camino. No podemos escoger otra cosa más que buscar el rostro de Dios en oración, en ayuno, en lectura, en adoración, en ir a congregarnos, en hacer todas estas cosas para que abunde todas estas virtudes y verdaderamente logremos alcanzar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para que nos sea otorgada esa amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor. Y para mientras estamos acá, tengamos una vida llena de su bendición. Espero que a ustedes, así como a mí, el Señor me haya hablado al corazón y que nos enfoquemos en tratar, en procurar fortalecer al Espíritu Santo, darle espacio. Bueno, el Espíritu Santo tiene su propia fuerza, darle autoridad al Espíritu Santo en mi vida, darle espacio de trabajo, minimizar la carne para que el poder del Espíritu de Dios pueda ayudarme a alcanzar y abundar en todas estas cosas. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, si usted no le ha permitido a Dios todavía abrirle la puerta para que pase a su vida, yo le invito a que lo haga. Se hace con una sencilla oración, así lo dice la Biblia, que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y el Señor Todopoderoso cumplirá su promesa, todas estas que ya nos ha dado Él acá, que hemos leído, y Él le dará perdón de pecados y vida eterna. Así que le invito que ahí donde está, usted pueda hacer una oración. Yo le puedo acompañar, yo no le puedo perdonar los pecados ni darle todo esto lo hace Dios únicamente. Lo que nosotros como seres humanos podemos hacer es acompañarlo en una sencilla oración que la Biblia nos dice que a través de esa oración alcanzaremos la misericordia de Dios y la salvación eterna. Si usted quiere dar ese paso de fe, le pido que ahí donde está diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que eres Dios. Reconozco también que he pecado, que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz, que tu sacrificio y tu sangre ha limpiado mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y me entrego a ti para que seas mi Señor y mi Salvador. Llena mi interior, gobierna mi Espíritu Santo y ayúdame a fortalecer mi naturaleza divina. En el nombre de Jesús. Amén.